organización. ¿Les parece que repasemos ahora algunos datos que nos permitan entender la dimensión de la figura de Hassan Nasrallah, para entender también por qué este es un golpe que empieza a modificar el equilibrio en Oriente Medio? 1960, año de nacimiento. Importante esto, nace en Beirut, Líbano, en el seno de una familia chiita. ¿Por qué te digo esto? El Líbano es un país muy complejo, vecino a Israel, por supuesto, vecino a Siria, pero es un país desgarrado internamente por los conflictos entre las distintas religiones, entre los distintos grupos religiosos, además de los conflictos porque nunca pudo establecerse como un país soberano, independiente y estable. Tiene profundos conflictos religiosos porque hay una minoría importante de cristianos y porque están presentes también las dos ramas del Islam. Está el Islam suní o sunita, que es el mayoritario, la rama mayoritaria del Islam en todo el mundo árabe. Y está también el Islam chiita, que es importante en Líbano y es la rama sobre todo dominante en Irán. Por eso hay que empezar a ver esos vínculos entre Irán y Hezbollah y desde ya con el Líbano. Bueno, él nace en una familia chiita. En 1976 se va a estudiar teología a Irak. Pensemos un Irak en ese momento dominado por Saddam Hussein. Y en el 78 se une al movimiento islamista Amal, que quería ya con estas ideas de mezclar religión y política hacer una especie de revolución islámica. Pero claro, 78, un año antes de la revolución islámica en Irán, que establece la teocracia de los ayatolás, la República Islámica. Esa revolución cambia todo Oriente Medio. Pasemos a los siguientes hechos clave en la vida de Nasrallah. En 1982, Israel hace una incursión terrestre en el sur del Líbano, porque allí, en el Líbano, estaba la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, una organización que controlaba en ese momento Yasser Arafat, y que era una organización terrorista, que sistemáticamente atacaba a Israel, apelando a las acciones del terrorismo, y que quería la erradicación del Estado de Israel, al igual que Hamás. La diferencia con Hamás es que no tenía motivaciones religiosas, sino puramente políticas en ese intento, ¿no?, de destruir a Israel. Entonces Israel decide avanzar sobre el sur del Líbano. Esto radicaliza a varios de estas personas y lo que hace Nasrallah es alejarse de esta organización Amal por considerarla moderada, fíjate vos, y junto con miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ya estaba en ese momento, 3 años después de la Revolución Islámica, tratando de exportar la revolución a todo el mundo, decide justamente la fundación, junto a otros, de Hezbollah. Él no es el principal líder, pero sí es parte del grupo fundacional. Ahora, en el 92, 10 años después, cuando el líder de Hezbollah es asesinado, asciende él a el cargo de secretario general, que es el cargo, como se conoce, a los líderes justamente de esta organización. Vos fijate que una de las primeras grandes acciones que hizo este terrorista justamente desde que asumió el liderazgo de Hezbollah fue volar la embajada de Israel aquí en la República Argentina justamente en 1992. Te diría una de las claves de cómo Hezbollah, con Nasrallah a la cabeza, se convirtió en una organización terrorista de alcance global, no solo en Oriente Medio. Él mismo, 2 años después, en el 94, es quien supervisa la voladura de la sede de la AMIA también en la República Argentina. Hay un dato central. En el 2000 Israel se retira del sur del Líbano por considerar que ya estaba satisfecho el objetivo justamente de reducir el alcance de la OLP. Y esa retirada, porque además también le estaba resultando costoso a Israel mantenerse allí, lo convierte a Nasrallah en una especie de héroe para los islamistas de Oriente Medio, porque él vende en términos publicitarios que fue quien expulsó a Israel del Líbano. Esa fama, de alguna manera, entre, insisto, los simpatizantes del terror, se potencia en 2006 cuando secuestra a 2 soldados israelíes y fuerza una guerra muy cruenta de 33 días en la cual Israel ingresa para tratar de rescatar a estos soldados. Bueno, fue una guerra corta, con muchos daños para Hezbollah, pero también para Israel, y eso acrecentó esta fama de Nasrallah como una especie de figura mítica del terrorismo. Claro, eso lo llevó, en ese afán de convertirse en una figura central para los islamistas de todo Oriente Medio y del mundo, a
el 8 de octubre, coordinándose con Irán y con la Guardia Revolucionaria iraní, en solidaridad, entre comillas, con Hamás, que el 7 de octubre cometía el horror que cometió, empezar a atacar de forma sistemática al norte de Israel. De la misma forma que por el sur, los terroristas desde Yemen, los hutis o hutíes, también disparaban a Israel por el sur. Bueno, fueron esa serie de ataques ordenados por Nasrallah que terminan con 48 personas asesinadas y con más de 60.000 que tienen que dejar sus casas. Insisto, el objetivo central de Israel es que su gente pueda volver a sus casas. Nada más sencillo que eso. Y es también Nasrallah, y esto lo terminó convirtiendo en un bochorno para todo Oriente Medio y para todo el mundo islamista, es quien ordena enterrar los celulares y pasar a todas las comunicaciones a beepers y a walkie-talkies. Justamente es bajo su mando que Israel logra infiltrar sus redes de suministro, crear empresas fantasma que recrean estos walkie-talkies y estos beepers, solo que los convierten en dispositivos explosivos que hace 2 semanas explotaban y mataban a decenas de terroristas y dejaban incapacitados a cientos de ellos. Esa fue el último gran error que cometió Nasrallah hasta que el viernes decidió ingresar a el comando central de su organización para terminar recibiendo una serie de bombazos que desde el cielo terminaban asesinándolo. Uno de los mayores criminales y terroristas que conoció el mundo en las últimas décadas, que después de haber matado a tanta gente, terminó muriendo, producto, bueno, de que Israel ha demostrado una vez más, a pesar de todos los errores cometidos el 7 de octubre, una vez más, estar un paso adelante de sus principales enemigos.